¿Alguna vez renunciaste el primer día de trabajo? Sí, mi hora de salida era a las 12 y terminé saliendo a las 2. Tenía que llegar a mi casa, dormir e ir a la escuela a las 7. Pregunté si al menos pagarían esas 2 horas extras y dijeron que no. Mandé mensaje de que ya no iría. Sí, en la mañana me pasaron los documentos con los estándares del trabajo para que los estudiara. Al día siguiente me pasaron un ejercicio sin valor comercial para que aplicara los del estándares. Fui a comer a mediodía y cuando regresé estaba la patrona muy molesta porque me fui a comer a J vez de terminar. Esa fue una banderota roja para mí. Querían que trabajara sin comer, solo por capricho. Ni tan siquiera hacía falta porque el ejercicio no era algo que se fuera a vender. Pensé, de aquí no soy. Si así son para cosas sin importancia, ¿cómo será en un futuro? Sí, una empresa de telecomunicaciones. Me citaron en sábado, nada más por chingar, porque mis papeles y mi alta en el seguro la iban a tramitar el lunes. Después me dijeron que el domingo también me tocaba trabajar. Lo menos, a las 2 semanas entré al trabajar en un café. Yo quería trabajar turno completo, así que el dueño me ofreció también ayudarlo el medio turno restante a empaquetar. El problema es que era en otra sucursal. El pedo no era el traslado ni nada, pero en la segunda sucursal atendía la hermana del dueño, una señora ya encarrerada a la tercera edad, no muy agraciada. Y la doñita me tiraba los perros, bien mal pedo. Aprovechando que estábamos solos, ya no hallaba cómo quitarme esa madre de encima. Y comentándolo con mis compañeros, seguro no me iban a creer, y no era la primera vez que pasaba. Entonces, tomé la decisión ejecutiva de no volver y se chingó. No fue mi caso. Pero donde trabajo llegó un monito nuevo de sistemas. Le dieron el rondín por la planta, le presentaron al personal, le dieron su lugar de trabajo. A las 11 se levantó y salió por la puerta. Enfrente había una tiendita. Pensamos que había ido por algo, pero ya jamás regresó. Cuando fui guardia de seguridad, solo fui una noche, no por las actividades, sino por el trato que daban. Era como si fuera menos importante por ser el poli. Me cagó que me dijeran así. A la semana me rompía las bolas el micromanagement. Cada tareas, cada mínimo detalle había que ponerlo en un trello, por minutos, horas, etc. El laburo era en inglés, el CEO, pero mi manager era latina. Y el CEO cada tanto me reenviaba solicitudes de cambios en francés. Era de Canadá. Me cansé y me fui. Encima explotadores. $500 por mes por 9 horas diarias. Sí, rechacé 20.000 netos a mis 20 añejos porque el lugar estaba culero. Me arrepentí al momento, pero la neta, de no haber tomado esa decisión, mi vida sería diferente ahora. Y no me quejo para nada de mi actualidad. Pero cuenta bien el chisme culiao. Nomás dejas con la duda del por qué. No está tan chido, jaja. Lo rechacé por comodidad. Yo vivía a las afueras de la ciudad y el trabajo era en Polanco. Tenía que tomar transporte y metro. Y la neta estaba hasta el huevo. No tenía carro en ese entonces. Y aún con carro lo hubiera pensado. Cuando llegué, vi que las oficinas eran una casa y ya. No era donde me habían entrevistado, edificio de varios pisos con oficinas bien establecidas. Además, se compartía el lugar como con otras 3 empresas y todos compartían un solo baño. No había garrafón, jaja. Donde me tocaba trabajar era un mini cuarto, pegado en una mesa con otros 3 cabrones. Y pues la neta, yo sí aprecio mi espacio y privacidad. Salí a fumar y a pensar si debía aguantar 15 días o no. Y dije, Albe, si conseguí este, puedo conseguir otro igual y más cerca. Regresé y pedí hablar con el manager.
Le dije que gracias, pero no era para mí. Le habló a su jefe y juntos me intentaron convencer de quedarme. Me ofrecieron 25 netos, pero les dije que no era por lana. Un mes después, entré a otra agencia, a 25 minutos de mi casa, con más o menos la misma paga, unos 2.000 menos. Sí, al primer día me di cuenta que no me gustaba. Regresé a casa, le hablé a mi ex patrón y me dejó volver. Jaja, no fui yo, pero llegó un nuevo Inge de NPI. Se quedó el primer día, tiempo extra, gratis. Yo debía tratar con él y me comentó que ya vio que ese jale es explotador y me comentó que a lo mejor al día siguiente iba a renunciar, ya que había terminado una relación laboral y le habían dado buena lana. Y así fue. Al día siguiente ya no se presentó. Detectó las red flags del puesto y renunció. No renuncie, pero me dieron un contrato de prueba de un mes y a las 2 semanas les dije que iba a terminar ese contrato y ya no iba a seguir. Católico, ¿qué tenía? Me preguntó un grande si cuando me invitaron a ser mesero en un salón de eventos, me habían convencido y dijeron que como entras desde las 4 p.m. hasta medianoche, te daban de cenar lo mismo que daban de cenar en el evento. Ese día nos dieron chicharrón de cerdo en salsa verde y frijoles. No regrese. 15. Yo sí, el trabajo estaba de la verga y me ofrecieron otro apenas entre que estaba mejor. Estuve 2 semanas en total. Me pagaron literal hasta con cambio, porque ni a cheque llegó 16. Sí, entré a trabajar a una casa de empeños. En entrevista telefónica me dijeron una cosa. En entrevista con el gerente me dijeron otra cosa. Aunque seguía por el mismo hilo, el problema vino cuando estaba firmando el contrato. Me dijeron que no podía usar MI celular, solo para cosas del trabajo. ¡Qué huevotes! Y que se me iba a pagar menos de lo que me habían dicho por capacitación. Pues ya ni modo pensé. Y al día siguiente llego a mi primer día y me dicen que también limpiamos la sucursal, lo cual no me pareció tan mal, pero que hay que lavar los baños de empleados también. Ahí fue donde tomé la decisión de terminar el día y no volver. Ni siquiera avisé 17. Si se conipula por 17. Yo entré a trabajar como supervisor de 3 turnos de 6 personas. Tenían muchos problemas de conflictos entre ellos y de organización. Lo más complicado eran los rechazos de calidad, ya que había 2 filtros para sortear las piezas y solamente querían tener un filtro. Es decir, querían que redujera de 2 filtros a 1, que reforzara el primer filtro, mejorara el flujo de trabajo, hacer ayudas visuales, aprenderme todos los números de parte y hacer las incidencias del personal en una computadora súper lenta. Me fui porque mi hora de salida era a las 6 y terminaba saliéndome a casi las 10 que me sentían en las acciones. Es decir, que estaba ahí 14 que se teres. Me salí por la presión y el caos. Querían mejoras al instante. O magia, esos bros 18. No creo que cuente cómo renunciar. Más bien, huí. Soy diseñadora gráfica. Hace unos años fui community manager de un chef y cuando dejé de trabajar con él, busqué algo similar. Encontré un anuncio de una editorial en una zona linda de la CDMX que buscaba community manager. Fui a la entrevista. Las oficinas eran bonitas, todo pintaba bien. Pero en mi primer día de trabajo resultó ser un timo. Vendían cursos en DVB, principalmente de inglés. Su trabajo era publicar desde tu perfil personal en grupos de Facebook que vendías cursos, juntar números telefónicos y luego llamarles. Todo esto con tu propio saldo, porque ellos no contaban con teléfonos y tampoco te iban a poner recargas en caso de que no tuvieras forma de llamar. Ofrecieron capacitación pagada, la cual era que un chico que ya tenía tiempo trabajando ahí hacía 3 ventas desde tu perfil y te daba la comisión. Además, el ambiente laboral era súper hostil, todo terrible. Por suerte, cuando me le llamaron a firmar contrato, me hacía falta un papel y me dijeron que lo llevara al día siguiente. Creo que me regresaron todos mis papeles para que los presentara juntos, así que aproveché y al día siguiente ya no volví. Admito que fue mi momento más humilde cayendo en trabajos fraudulentos.
bebé, ese mi debut. Sí, me dijeron que mi horario era de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero llegando mi hora me retuvieron y no me dejaron salir hasta que terminara de organizar la bodega. Terminé hasta las 7 de la noche. Se pasaron de rosca porque la chamba de todos me la aventaron a mí solo por ser el nuevo. Ya no regrese al otro día. 20. Sí, no regresé a la hora de la comida. Era una fábrica, no daban el material necesario y era menos plata de la que me dijeron. 21. Yo no, pero mis compañeros de una empresa en la que trabajé me contaron que el que estaba antes que yo en su primer día salió a comer, dejó el teléfono del trabajo en su lugar y ya no regresó. 22. No era un trabajo formal, porque de entrada no pagaban nada. Era un despacho jurídico. Fui 2 días solamente. Era caminar por el centro de Monterrey en traje, a dejar escritos a los juzgados. Se supone es normal que comience uno a trabajar sin paga, pero a mí no me gustó, y me fui como sirvienta. Solo no fui al tercer día. Si me arrepiento de la manera en que me fui, pero pues también si no pagan, ¿qué podrían esperar? 23. En mi caso fue más como una anécdota. Sucede que mandaba currículums diariamente, aunque fuera uno. Y hubo momentos que por desesperación de no encontrar perfiles acorde a mí, mandaba CV a alguna vacante que más o menos se acomodara al azar, por así decirlo. A los 2 días me llaman para ir a entrevista, precisamente a una de esas vacantes que vi al azar. La entrevista fue en viernes y ya me presenté el lunes a trabajar. Era una empresa que se dedicaba a ofrecer servicios de domótica, automatización, a oficinas, IPQ, usomuku o viviendas. Al principio iba todo bien. Para no hacer más largo el cuento, duré solo 3 días, porque no me adapté del todo a ese entorno. Era una casa adaptada para oficina. Éramos 5 personas de diferentes áreas, trabajando en el mismo espacio. Había hora de entrada pero no de salida, hasta terminar los pendientes del día. Y para la hora de comida, había un espacio donde se podía comer, la cocina de esa casa adaptada. Total que, como no estaba muy cómodo con ese entorno, el jueves de esa misma semana me desaparecí. No avisé que ya no iba a ir ni nada, y hasta que llamaron a mi casa, preguntando si estaba todo bien, entendieron que ya no estaba disponible. Entiendo que en ese momento no fui muy profesional para comunicarlo, pero como tipo introvertido que soy. Así se fue dando mi situación, y de a poco me fui dispersando. 24. A la semana de haber entrado a trabajar en piso de ventas de Sanborns, resulta que me tenía que quedar al cierre, como a las 12. En Nochebuena, pues porque era el más nuevo y el más güey. Todos los del área o les iban a dar el día o iban a salir temprano. Tenía mucho tiempo de no ver a mi madrecita, así que tenía planes para pasar con ella esa noche. Y no lo iba a cambiar por un trabajo pitero, aunque me muriese de hambre, literalmente. No tenía compromisos y lo que ganaba era solo para mantenerme a mí. Ni siquiera les avisé a los culeros. 25. No exactamente al primer día, pero sí dentro de la primera semana. Para no hacerla larga, una empresa me tenía en un equipo de perforación de pozos petroleros, un ambiente de altísimo riesgo, sin contrato. Eso sí, me hicieron firmar carta responsiva de una computadora el primer día, jejaja. Bien listos ellos. Ahí les dejé su chamba tirada. 26. Cuando me contrataron en Bancoppel, esos momentos me había quedado sin trabajo porque la dueña de la empresa había muerto y vendieron todo. Entonces, en mi desesperación, fui a un Bancoppel a pedir trabajo y me la dieron de asesor de crédito y mamada y media. La cuestión es que cuando ya fue mi primer día, me dijeron que no iba a trabajar en el banco aún, que tenía que pasar por todas las áreas de la tienda por si necesitaban que cubriera un área, y me dieron un límite de dinero que podía perder si se robaban la mercancía, y si a los 15 días yo excedía mi límite de pérdidas permitidas, me las iban a descontar de mi nómina. Los mandé bien a la verga, y no duré ni una hora en Coppel. 27. Después de la universidad hubo un momento que me quedé sin trabajo. Tuve que tomar uno de empleado de mostrador en una tienda de anime local.
Renuncié la primera quincena porque los dueños eran una familia ñera y prepotente. Abrían a las 10 a.m., pero a veces me tocó estar hasta las 12 en el local, esperando a que abrieran solo porque les daba flojera ir antes. Los artículos rotos los reparaban y veían cómo venderlos de nuevo. Limpiaba el local y acomodaba una vitrina con un montón de figuras en venta. Pues cuando llegaban con su bebé, dejaban que entrara a tirar todo. No me permitían decirle algo y al final me pedían volver a acomodar todo. A veces llegaban enojados y empezaban a insultarnos. De pendejos no nos bajaban, cuando nada que ver. A veces te ocupaban para otra cosa y te llevaban a otro lugar a hacer cosas que no tienen que ver con el puesto. Por ejemplo, a un amigo se lo llevaron a otra ciudad todo el día, porque un hermano de los dueños se iba a casar y necesitaban manos para poner las mesas y todo lo del salón de eventos. Me fui apenas recibí el dinero en mis manos. De los otros trabajadores que entraron conmigo, uno me siguió la corriente y también los dejó jaja. Me equivoqué. Sí, me reclutaron para el puesto de coordinador logístico. Todo el proceso fue por teléfono. Reclutaron 4 para un nuevo proyecto. Esto fue en Salinas Victoria, NL, Ya estando en el lugar, estaba horrible. Era un terreno sin pavimentación ni iluminación, en medio de la nada. Tenías que tomar una brecha para llegar. El lugar se dedicaba a la venta de combustibles y derivados del petróleo. El mismo día que llegue un niño de 17 años, quedó ciego de un ojo ya que, al descargar una pipa, al retirar la manguera, le salpicó en el rostro. Las medidas de seguridad eran nulas. Ya cuando me contaron cuál sería mi función, no acepté, ya que entre ellas tenía que subirme a las pipas de combustible para revisar los sellos y tomar fotografías. Mi temor era la electricidad estática y que pueda provocar un conato. Por otro lado, era un desorden los de calidad, los famosos químicos. No tenían un control o un orden con las muestras que sacaban de los contenedores, y por doquier te encontrabas muestras de gasolina y otros químicos. Los contenedores de combustible estaban por todo el patio. Eran muchos, y yo no veía seguridad en caso de algún incendio. Entré a las 6 de la mañana, salí a las 6 de la tarde y ya no volví. 29. Sí, el trabajo no fue nada de lo que me habían dicho. Las condiciones eran horribles y literalmente solo nos daban media hora de comida. Para colmo se supone que salía a las 10 de la noche y terminé saliendo 11:30, sin poder encontrar transporte a mi casa. Ese día salí y no volví más. 30. Lo más poco que dure fueron 15 días, pero desde el primer día no me sentía a gusto. Acepté el trabajo porque pagaban bien y era relacionado a lo que estudié, pero la neta, el ambiente laboral era malo. O sea, cada quien en lo suyo. Nadie platicaba, y eso que estábamos en una oficina de 4x4, se me hace mucho. No había música, nada. Y luego un día yo terminé mi trabajo y la secretaria, que se creía la jefa, me decía: ponte a hacer algo. El licenciado te va a ver que no estás haciendo nada y se va a enojar. Y yo, pues si ya terminé lo que me pidió que hiciera. Total que a la semana le dije al licenciado que me iba a salir. Aparte que tenía otro trabajo que yo le di más importancia porque tenía más tiempo ahí. Le dije que no me gustó, que se me hacía aburrido. El ambiente no era chido. Me rogó porque necesitaba a alguien con buen inglés y titulado. Yo nací en USA y viví allá, pero me mudé a México y terminé mi carrera. Total, me subió el sueldo y me cambió mi horario para poder ir al otro trabajo. Pero en la quincena le dije que ya no más. Ya no aguantaba, o me daba la renuncia por las buenas, o simplemente me iría. Me pagó mi quincena, me dio las gracias, nos dimos la mano y ya estuvo. 31. Sí, porque se supone salía a las 6 p.m. y terminé saliendo después de las 10. El dueño era un prepotente que me mostró que traía arma con permiso de Sedena para intimidar y farolear, y me quedaba bastante lejos, así que tuve que pagar taxi. Y pretendía que eso de salir hasta esa hora fuera diario, y pues no. Al día siguiente ya no me presenté, y solo le mandé mensaje: suscríbete y da like.
Si te gustó, comenta si también has huido de un trabajo así.